valores de los resistores. Y aquí está una respuesta pasabajas de primer orden, de cuarto orden y la respuesta pasabajas ideal. Aquí, como les decía, es la frecuencia normalizada. Aquí es donde estaría la frecuencia de corte igual a 0. Perdón, la frecuencia de corte normalizada siempre nos va a dar en 1. Y aquí está la respuesta en fase, en grados, fase y magnitud. Bien, entonces vamos a ver ahora sí la función de transferencia de un filtro pasabajas activo. Y hay dos configuraciones, dos formas de hacerlo, de hacer esos filtros. Uno que se llama la topología Sallen-Key. Déjenme llegar a esa parte de los filtros. Pasabajas de segundo orden. Toda esta es la parte de introducción. Aquí sí ya sería la parte de filtros pasabajas. Y nos vamos a ir al de segundo orden o grado 2. Este es de grado 1 y aquí está el de grado 2. Y aquí está lo que les decía. Hay dos topologías o dos configuraciones. Una es la Sallen-Key y la otra la multifeedback o múltiple feedback, multiretroalimentado y Sallen-Key. La Sallen-Key básicamente es su circuito, y de forma optimizada es donde estos son resistores y estos son capacitores. Entonces con dos resistores y dos capacitores se hace un filtro pasabajas de segundo orden y aquí está el dispositivo activo, que sería un amplificador. Por eso es que se le conoce como filtro activo, por este dispositivo que es un amplificador. Bien, aquí tenemos la función de transferencia, que vuelvo a repetir es con la variable s. Aquí está un polinomio en el denominador con grado 2, tiene grado 2, aquí está el exponente a la 2, aquí está la variable compleja s, aquí está otra vez la variable compleja s, y estos serían los coeficientes de ese polinomio. Para el coeficiente con la variable s elevado a la 1, este es su coeficiente, es todo lo que multiplica la s. Y para el grado de s al cuadrado, este sería su coeficiente. Ahora, ¿por qué quiero enfocarme en los coeficientes? Porque MATLAB nos permite graficar una respuesta en magnitud y respuesta en fase. Pero le necesitamos pasar los coeficientes del polinomio de la función de transferencia, que serían estos que nos está mostrando aquí el libro. Aquí está la función de transferencia con ganancia a 0. Cuando la ganancia es igual a 1, o sea que sería este circuito, el de aquí abajo. Aquí la ganancia es 1 y acá se puede controlar la ganancia con R4 y R3. Pero vamos a suponer este filtro de ganancia unitaria. Tiene dos resistores y dos capacitores. ¿Cómo se obtienen esos? A través de unas fórmulas. Aquí están las fórmulas. Se propone el capacitor C1 y C2, se proponen, y R1 y R2 se calculan con esta fórmula. Y se toman unos coeficientes de unas tablas para obtener la respuesta deseada del filtro.
Vuelvo a repetir, con una ecuación, una función, representamos un sistema. Con esta ecuación es una función que depende de S, le damos valores a S y eso nos da cuando S vale J omega, y con esos polinomios, con esas matemáticas representamos la respuesta de un filtro de un sistema real, que sería un filtro pasabajas. Ahora vamos a ver si estas ecuaciones realmente representan una respuesta pasabajas, y eso lo hacemos con MATLAB. Entonces activen su MATLAB y vamos a teclear este código. Pero nos falta obtener los valores de los coeficientes A1 y B1, y eso lo sacamos de las tablas. De hecho, aquí viene un ejemplo. Dice, la tarea es diseñar un filtro de segundo orden, ganancia unitaria tipo Chebyshev, pasabajas, con una frecuencia de corte de 3 kHz y un rizo en la banda de paso de 3 decibeles. Entonces aquí nos orienta este libro de cómo se diseña ese filtro. Y dice, de la tabla 16.9 que está al final, se toman los coeficientes del filtro tipo Chebyshev o respuesta Chebyshev para un rizo de 3 decibeles. Y se obtienen los coeficientes A1 y B1 de el filtro de orden 2. Entonces A1 se obtiene de las tablas para este tipo de respuesta Chebyshev con coeficientes, perdón, con 3 decibeles de rizo. Y aquí están los coeficientes. Entonces, si vamos a la tabla 16.9, que creo que está por ahí yo creo que del 320, a ver, vamos a ver, 320. Todavía le falta 340. Están las tablas. Aquí están las tablas para los coeficientes del filtro A1 y B1 para obtener una respuesta tipo Bessel. Para obtener una respuesta tipo Butterworth son estos los coeficientes. Y para obtener respuestas Chebyshev hay diferentes casos de 0.5 decibeles en la banda de rizo. Ahora vamos a ver las respuestas cómo son. 300. ¿Cómo sería una respuesta Chebyshev? ¿Cómo sería una respuesta Butterworth? Eso está al inicio de... Ya me pasé. Aquí al inicio del filtro, del capítulo de filtros, viene unos tipos de respuesta. Aquí está un tipo Butterworth. Luego el tipo Chebyshev. Aquí está cómo sería la respuesta. Para uno de segundo orden, para uno de cuarto orden, para uno de noveno orden. Entonces estos son filtros tipo Chebyshev y como se ve aquí tienen rizo. Rizo es estos cambios de ganancia. Aquí están los tipos Bessel. El tipo Bessel. Y también están aquí es la comparación entre la fase. Si se fijan, hablan de un retardo de grupo. Aquí está la forma de respuesta de los 3 filtros que abarca este libro. La tipo Bessel es la que es un poco más lenta, pero tiene la respuesta
de hecho no tan plana, pero tiene la fase lineal. El Bessel tiene fase lineal. El Butterworth es el que es un poco más plano en la banda de paso, pero no tiene fase lineal. Y el Chebyshev es una oscilación en la banda de paso. Ahora, uno puede diseñar el filtro que quiera, pero el problema nos debe de decir cuál de los filtros es más conveniente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un filtro que tiene que ver con la fase, con el retardo, pues debiera de usar el tipo Bessel. Si es para algo que no le afecta la fase, por ejemplo, la temperatura o la humedad, ahí sí se requiere más conocer el problema para el cual se va a usar el filtro. Si, como dije, afecta el retardo, pues entonces se busca el tipo Bessel. Si queremos que atenúe muy rápidamente y no nos afecta el retardo, pues utilizamos un Chebyshev que atenúa mucho más rápido. Y el Butterworth pues está intermedio entre los dos. Entre una respuesta plana, pero se requiere tal vez compensar su fase. O donde no afecte la fase, pues los cambios de fase podemos usar Butterworth. Bien, entonces vamos a pasar ahora a MATLAB. Aquí tengo un código y vamos a ir al filtro de segundo orden. Ya vimos que los coeficientes, dependiendo del tipo de coeficiente, va a ser este tipo de respuesta. Los coeficientes se toman de las tablas. En la 340 están las tablas. No, 340, no 440. 340. Aquí están las tablas y como lo que vamos a ver son filtros de segundo orden, tomamos estos coeficientes. Por ejemplo, el coeficiente para A1, la I vale 1, entonces sería A1, 1.3617 y 0.6180. Vamos a ir a nuestro código, bueno, aquí a MATLAB. Voy a borrar esto que hice con el otro grupo. Aquí está el código que hice para hacer el bode, la gráfica de bode. Y eso nos permite evaluar la función de transferencia de un sistema que describimos mediante sus polinomios. Si yo le doy help a esta función transfer function, pues ella me va a decir que puede evaluar la función de transferencia, por eso se llama TF, la función se llama TF de transfer function. Es decir, que si yo le paso los coeficientes, le estoy pasando estos coeficientes, un 1, 0.6180, 1.3617 y 1, y entonces MATLAB sabe que me estoy refiriendo a una función que es una función de transferencia en el dominio S, cuyo polinomio en el numerador es un 1 y en el denominador es un 0.618 en S cuadrada y 1.362 en S más 1. Ese es el polinomio que está siendo evaluado y del cual obtenemos la respuesta, los valores de H. H de S es lo que estaríamos obteniendo. Y pues MATLAB lo grafica a través de la función bode. Con TF nos da la evaluación de la función y con bode lo graficamos. Entonces vamos a ver, aquí yo copié estos valores de las tablas para hacer un filtro. Vamos a buscar estos coeficientes aquí en el filtro. Es 1.3617, 1.3617 y 0.6180. 0.6180 es el filtro. Son los coeficientes de Bessel. Entonces lo podemos evaluar y va a graficar
el diagrama de Bode. Si se fijan, aquí está la gráfica, pero me la está haciendo otra vez medio, no la pinta bien. Vamos a ver, es que a ver, ustedes hagan este código, copien este código y grafíquenlo, por favor, para que vean la gráfica, porque de repente me hace aquí cosas raras el MATLAB. A ver, copien este código, ejecútenlo y vean si les grafica bien la función. Que a mí le corta, no aparece. Le voy a dar que recargue, a ver si. A ver, vamos a ver, ese no era. Ejemplo body. Esta es la figura. No, y sigue graficando mal. Qué raro. Porque aquí están los puntos. Es que no se ve. A ver, ustedes grafiquenlo y me dicen cómo se ve. Si se parece a las gráficas que vimos. ¿Ese código lo mandó, profe? No, aquí lo tengo aquí en... Si quieren, tómenle foto y lo teclean. Realmente son 4 líneas. Pueden ponerle coeficientes numerador y coeficientes denominador. Ahora, fíjense que cuando yo agarro una variable, me dice dónde está la otra variable. Si yo me equivoco en una letra, no la va a identificar. Y cuando está bien, identifica todas las variables que se llaman igual. Entonces, si se equivocan en el nombre de una variable, se va a reconocer porque no se las marca. A ver, ustedes ejecútenlo porque, les digo, voy a mejor terminar instalando aquí el MATLAB porque en línea a veces me hace esas cosas raras. No aparece la gráfica. Miren, luego saca ahí. Ya no lo quiere borrar. Además de que, bueno, es que está muy grande, pero le voy a... Miren, ahora sí ya salió. Ahora sí. Ya no quiere borrar estas. A ver, lo voy a volver a ejecutar. No, es ejemplo 2.
Ahí está. Si se fijan, ahora sí se ve una respuesta en magnitud que deja pasar todo lo que está por debajo de la frecuencia de corte. Y esta frecuencia de corte está en radianes sobre segundo. Y habría que evaluar si nos da los 3 kilohertz, que se supone que es la frecuencia de corte, ya que esto está en radianes sobre segundo. O sea, la frecuencia está expresada en radianes sobre segundo. Habría que hacer la conversión de radianes sobre segundo a hertz. Pero aquí se ve que más o menos en 1, digo, 10 a la 0 es 1 radianes sobre segundo. ¿Sí le salió la gráfica? Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes ahorita pónganse a cambiar coeficientes. Este es el tipo Bessel. Ahora, utilicen, en vez de estos dos coeficientes, ahora utilicen para Butterworth, utilicen ahora este valor de coeficiente para A1 y este para A2, digo para B1. Y bueno, ¿cómo sé que A1 y B1 afectan en la ecuación, en la función de transferencia? Bueno, porque aquí está describiendo que A1 y B1 son los coeficientes justamente. Miren, A1 es omega C por C1 por R1 más R2. Y eso multiplica la S. Y eso le llamaron A1, es el primer coeficiente de este polinomio en el denominador. Y el B1 sería el coeficiente que afecta al S cuadrada. Y es omega cuadrada R1 por R2, C1 por C2. Entonces, al cambiar A1 y B1, cambiamos el polinomio en el denominador y cambiamos el comportamiento del circuito, porque esto es una función. Entonces, al cambiar los valores del coeficiente del polinomio, pues esto cambia, es diferente. Y la S es igual a J omega. Entonces, realmente es como si en vez de S pusiéramos J omega, porque allá arriba vimos que la sigma es 0, o sea, el factor de atenuación era 0, o sea, la parte real de S es 0, nada más nos queda J omega. Bueno, evaluando esta función con omega igual a J omega, perdón, S igual a J omega, queda esto, queda la S es la que tenemos que evaluar. Donde haya S ponemos J omega. Bueno, evaluando eso, llegamos a esto, a la gráfica que les estoy poniendo aquí. Pero esta es la magnitud porque la H es compleja. Entonces se saca el valor real al cuadrado más el valor imaginario al cuadrado, se suman y se le saca raíz cuadrada. Y eso es lo que se conoce como la respuesta en magnitud. Y esta sería la respuesta en fase. Esas dos gráficas son muy importantes porque describen el comportamiento en el dominio de la frecuencia. Nada más nos faltaría aquí tratar de poner en hertz, o sea, en una frecuencia de ciclos sobre segundo, no frecuencia angular, que es radianes sobre segundo.
Ahora, fíjense, esta ecuación ustedes la podrían programar. La podrían programar simplemente sustituyendo todo esto por el valor de A1, todo esto por el valor de B1 y variando y sustituyendo S por J omega. Entonces nos quedaría 1 más A1 por J omega. Aquí ese es J omega. Y luego más, todo esto es B1 más B1 por J omega al cuadrado. ¿Y a qué es igual J omega al cuadrado? Bueno, es menos omega cuadrada. Entonces nos queda un polinomio que voy a poner acá en MATLAB. Aquí nos quedaría ese polinomio que sería 1 entre tenía un 1 más, era A1, el coeficiente A1, y era S, pero S dijimos que simplemente es J omega por J omega. Ups, la cerré, creo. No, aquí está. Más B1 por J omega al cuadrado. Ahora, esto no lo puedo meter así en MATLAB porque tengo que codificarlo. Pero realmente si yo codificara esta fórmula o esta función y le doy valores a J omega, más bien a omega, acuérdense que omega es igual a 2πf. Omega es igual a 2πf. 2 por pi por f. Eso es omega. Entonces, sustituyendo 2πf, ya tendría la frecuencia en hertz. Y si esto yo lo igualo a una variable que se llame h, yo podría obtener los valores, o sustituyendo los valores de los coeficientes tomados de las tablas, yo podría obtener los valores de la función de transferencia y luego graficarlos. Entonces, esa es la tarea que quiero que hagamos. Comparar nuestra función de transferencia que tomemos del libro con esta gráfica, más bien a nivel gráfico, hacer nosotros la función de transferencia, que sería esta, tomando A1 y B1 del libro, para, por ejemplo, Bessel, para el filtro Bessel, que creo que son esos coeficientes. A1 es igual a 0.6180. A1 siempre es, creo que el menor. A1 sería 0.6180 y B1 sería igual a 1.3617. Ir al libro, la página 340. Y aquí están los coeficientes para un filtro Bessel. Estoy al revés. El A1 es el que es más grande. Me equivoqué. Estoy al revés. Este sería el B1. Y este sería el A1. Si se fijaron cómo me igualan las variables. Si yo tuviera más B1s,
Me pondría todas las que son B1. Las ilumina, las remarca. Bueno, entonces con esta ecuación, si yo evalúo omega, si empiezo a variar f con un vector f, puedo evaluar esta función de transferencia y luego graficarla, y debería de llegar a lo mismo que hace la función transfer function, que es esta, que es aquello de la ayuda en MATLAB, cómo usarla. Le paso los coeficientes. Y luego Bode, pues prácticamente lo que hace es graficar los valores de h obtenidos. Entonces, si quieren, copien esta y hay que evaluar. Copien esto de acá abajo. Hay que evaluar la h sustituyendo omega igual a 2πf. Entonces, lo que vamos a variar es la pura f. Pero si se fijan, esto es igual a 1 sobre, digamos que todo esto queda igual, excepto el último término. El último término nos queda j cuadrada es igual a menos 1. Entonces nos queda menos omega cuadrada. Si eso quitamos el paréntesis, nos quedaría menos p1 omega cuadrada. Omega dijimos que es 2πf. Sustituyendo todo esto aquí, 2πf aquí. Aquí es donde tendríamos que sustituir el 2πf. Y habría que sacar la magnitud y la fase de esta función cuando le dan valores a f. Evaluar esta función que depende de omega, pero a su vez omega depende de f. Entonces, si yo quisiera sustituir la f aquí, más bien la h ahora de f, h mayúscula que depende de f, donde f es la frecuencia, daría esto mismo y hay que sustituir en vez de omega 2πf. O sea, lo que quiero es que ustedes vean que pueden hacerlo todo por las piedritas, como se dice coloquialmente. O sea, yo podría programar mi ecuación que representa el filtro, que es esta. Y aquí en vez de omega pongo por 2 por pi por f. Y ahora nada más varío la f. Aquí quedaría 4pi cuadrada f cuadrada, que es omega cuadrado. 4pi cuadrada 4pi cuadrada por f cuadrada. Y esta sí ya la podría yo evaluar con MATLAB y variando nada más la f. Pero vean que esta es un número complejo donde la parte imaginaria es esta. J2πf por A1. Esta es la parte imaginaria. Esta sería la parte real. Esta de aquí con esta parte del 1. Y hay que hacer operaciones con números complejos. Para poder sacar la magnitud tendríamos que evaluar, y esto nos va a dar un número complejo, y ese número complejo hay que irles elevando al cuadrado la parte real. Digamos que esta es la función
es una variable compleja, dijimos, viene de la variable compleja S, pero S es igual solamente a J omega. Eso lo dice más arriba el libro. S es igual a J omega, o sea, la sigma. Por eso es que yo sustituí simplemente en el polinomio ya J omega. J omega en vez de S. Entonces, de tarea para que ustedes, digamos, se metan a programar una fórmula, se desafíen en su programación, habría que codificar esta fórmula en MATLAB y luego sacar la magnitud, o sea, la magnitud de esta función. ¿Cómo sacaríamos la magnitud? Y luego la fase. Y luego variamos la frecuencia. A lo que tenemos que llegar es algo similar a esto. O sea, que nos dé la misma gráfica. Es que lo hacemos bien. Si lo hacemos bien, deberíamos de llegar a estas mismas formas de variación de la magnitud y la fase. Pero el mérito es que lo programaríamos nosotros con esta ecuación. A diferencia de que MATLAB lo hizo acá, con la función transfer function, con la función bode. Nosotros haríamos como que nuestro propio proceso para obtener la función de transferencia y luego graficarla. Y utilizaríamos esta ecuación. Bueno, esta fórmula que hay que codificar en MATLAB. Entonces, inténtenlo hacer. Deben de llegar a lo mismo que sacó la gráfica. Y lo revisamos la próxima sesión. Y si no, lo hacemos nosotros. Pero sí, inténtenlo hacer. Intenten codificar su propia fórmula y sacar la parte de la magnitud y la parte de la fase. ¿De acuerdo? ¿Qué, profe? Es una cosa muy interesante porque con esto nosotros caracterizamos al sistema, lo conocemos, sabemos cómo se comporta, cómo va a responder si nosotros le aplicamos una señal de cierta frecuencia y qué retardo va a tener. Eso no lo dice esta gráfica, por eso es tan importante el diagrama de Bode. Nos dice, si yo le aplico, por ejemplo, una frecuencia en radianes sobre segundo de 20 estaría aquí, me dice que la salida va a estar atenuada, 40 decibeles, y que la fase en 20 va a ser alrededor de unos 160 grados. Aquí está cuál sería la fase, cuál sería la amplitud. Y si yo meto una señal que contiene muchas frecuencias, va a dejar pasar solo las que estén por debajo de esta frecuencia de corte. Donde cae menos 3 decibeles es la frecuencia de corte. Y de esa forma, pues sin necesidad de construir el circuito, nosotros podemos evaluar si se comporta como deseamos o como necesitamos. Por ejemplo, ya para un sistema de procesamiento digital que necesitamos hacer este filtro anti-aliasing, y ese nos va a limitar el ancho de banda de la señal que entre al sistema digital. Nosotros tenemos que verificar que ese filtro funcione a la frecuencia de corte que nosotros necesitamos para nuestro sistema. Y si lo simulamos, nos puede decir en qué frecuencia se esperaría que empiece a atenuar, o sea, cuál sería la frecuencia de corte y qué atenuación también, qué pendiente de atenuación tendría.
así como la fase. Entonces, para un sistema de procesamiento digital necesitamos hacer filtros pasabajas para limitar el ancho de banda, o sea, evitar el alias, y para reconstruir la señal que viene de un DAC. O sea, la salida de un DAC también hay que filtrarla y se le llama filtro de reconstrucción. Necesitamos evaluar que realmente el filtro responda en la frecuencia que nosotros necesitamos y que no tenga distorsión en cuanto a la forma en la banda de paso, y que sí atenúe. Como decía la definición de filtro, deja pasar unas ciertas frecuencias y otras las atenúa. Entonces, con eso que revisemos de filtros y que empecemos a diseñar, ustedes que diseñen un filtro para su sistema de procesamiento, avanzamos bastante en la construcción de un sistema de procesamiento digital. Bueno, entonces les encargo esa tarea y continuamos el próximo martes. Agradezco mucho su atención. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Ok, profe, hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas Gracias, noches, hasta profe. luego. Profe, Con igualmente. gusto, Cuídense. hasta luego.